Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Fundación Caja Murcia. Como sabéis, la Fundación Caja Murcia destina gran parte de sus recursos al fomento de la cultura, del arte, de la conservación de nuestro patrimonio y realiza una fuerte labor social con los más desfavorecidos de la sociedad. A mí no me toca nunca presentar un acto de la Fundación, yo no pertenezco a la Fundación, pertenezco a Caja Murcia, a la Caja de Ahorros. Pero bueno, hoy venía un amigo y creo que merecía la pena que estuviera yo hoy aquí. Yo me dedico más bien a medios de pago y a los canales que los clientes utilizan, a los canales complementarios que los clientes utilizan con alternativos a las oficinas. Como decía Pedro, es un amigo de la juventud, desde el Instituto Isabel Peral nos conocemos. Yo siempre lo he tenido como una persona muy reflexiva y muy cabal, sobre todo a los 18 años en lo que yo reflexionaba bastante poco y él ya lo hacía bastante. Por eso, él tomó el camino de la filosofía y yo el de la tecnología. Por eso ahora soy un tecnólogo y él un filósofo. Pero bueno, él ahora se ha apoyado mucho, comentábamos hace un momento que él se ha apoyado muchísimo en la tecnología y esta tarde lo veréis, para crear sus obras musicales. Como podéis apreciar hoy, Pedro tiene una gran sensibilidad artística y eso le permite expresar en sus creaciones musicales sus reflexiones y sus ideas. Para presentarle debidamente, que yo no soy la persona adecuada, tenemos la suerte de contar con la presencia del catedrático de Filosofía Francisco Jarauta, al que todos conocemos, pues sin duda es un intelectual de dimensión internacional. Su currículum es tan extenso que yo sinceramente no me atrevo a resumir ahora. Lo que sí me atrevo a afirmar es que es él realmente la persona indicada para presentar a Pedro, pues ha sido su profesor, conoce muy bien sus facetas reflexivas y creativas. Espero, por tanto, que abráis la mente, que estimuléis vuestra receptividad y seáis capaces de encontrar en este trabajo que hoy presenta Pedro las ideas que él mismo os va a ir detallando. Antes de darle la palabra al profesor Jarauta, sencillamente quería comentaros que la Fundación no hace nunca actos comerciales, pero debéis saber que los ingresos por la venta de este disco se destinan íntegramente a la Asociación para los Trastornos de la Personalidad de Cartagena y del Mar Menor. Así que si alguien desea comprarlo, a la salida lo podrá hacer. Muchísimas gracias, reitero mi agradecimiento y profesor, por favor, tiene la palabra. Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Así, abuelo de pájaro, muchos rostros, no solo conocidos, sino también amigos. Buenas tardes. Y el pretexto que nos reúne es uno de los más gratos y que está construido fundamentalmente sobre la amistad, el reconocimiento y la admiración. Hacía cuentas hoy, recordando años atrás, y creo que son ya largos, 20 y tantos largos años, casi 30, que conozco a Pedro Regio. Guardo un recuerdo felicísimo de aquellos años. Todavía estábamos en la Merced, el departamento de filosofía. Nos reuníamos en torno a una única mesa que dio para tanto. No teníamos box independientes. Había una especie de crossing, de cruz y vía por el que transitábamos todos, y aquel espacio pronto se convirtió en esos espacios que uno ama, en el que se encuentran las ideas y la amistad. Eran años cargados de entusiasmo, años que nacieron con buenos vientos y caminaron lejos. Aquella travesía llega hasta hoy. Eran años en los que me encontré con Pedro, que en aquel momento vivía en un pequeño apartamento de la calle Simón García, con otros colegas un poco bizarros, pero que compartían el entusiasmo y la osadía.
la temeridad incluso. Yo siempre he compartido ese tipo de amistad y cuántas noches tras los seminarios nos reuníamos en aquellos pequeños apartamentos en los que siempre Pedro tuvo un papel singular y protagonista. Pedro ha sido siempre querido, es muy temperamental, es un hándicap que tiene, pero la edad lo ha ido, por decirlo así, haciendo más pacífico. Un radicalismo que le ha llevado a su propio estilo intelectual y a situarse ante los problemas desde los lugares fuertes. No sé si era un Yamaha, pero en aquellos días aquel órgano que él tenía y que combinaba con algunas comparecencias en una de las iglesias de Cartagena. Fueron pasando los años y se juntaban de una manera muy generosa capítulos de la vida con las ideas que iban surgiendo. En aquellos años, con la misma libertad, se hablaba de Lévi-Strauss, de la estructura del parentesco, de los orígenes de la familia, de Morgan, de Marx. Pues hablaba también. Yo tenía el atrevimiento de hacer nada más y nada menos que todo un seminario sobre la fenomenología del espíritu, todo un año, y al final siempre aparecía algún alumno desolado que decía: no entiendo nada, y se le caían las lágrimas, y aquello para mí era una profunda derrota, no haber sabido entender o hacer entender aquellas cosas. Eran años en los que nacieron las preguntas. Uno es sus preguntas. Cuando no tenemos preguntas ya somos póstumos en vida. La filosofía nunca sirvió para responder a las preguntas, solo sirvió para poner mejor las preguntas, para preguntar mejor, no para situarnos en un sitio o en otro. Pedro decidió ser profesor de filosofía. De una serie de circunstancias estúpidas obstaculizaron en primera instancia su decisión, y creo que fuimos de los primeros que acudimos al defensor del pueblo para hacer valer tus derechos como ciudadano. Fue en una segunda instancia que se te reconocieron y fuiste profesor de instituto durante un tiempo. Cosas de la vida también. Dificultades por un lado, por otra. No tengo yo derecho a contar esa parte de biografía tuya. Recuerdo muy bien, está aquí María José, cuando te casaste, Lola. Recuerdo cuando nació Carlos también, lo recuerdo muy bien. Carlos es un chaval extraordinario que estaría encantado de estar hoy aquí. Un chaval lleno de inteligencia y de coraje que transita por tierras colombianas, estupendo periodista. Algunas de sus columnas las leéis en uno de los periódicos de la ciudad. Luego, desapariciones, apariciones. Pedro y yo sabemos que siempre hemos estado y estaremos cerca. Diré, muy cerca. Diré, incondicionalmente cerca. Y amistades que no necesitan argumentos ni razones, se construyen sobre el don y no sobre el contrato. Y siempre son así. Después aparecieron otros escenarios, otras circunstancias, otros regresos, otras ausencias.
Y hoy, pues, el tema que nos reúne es un tema que todos conocéis y es Thalassa and Logos, este último trabajo de Pedro que reúne sus trabajos musicales y que tiene una complejidad muy especial. No es suficiente plantearlo desde el foco de su concepción de la música, su desarrollo musical. Conocéis sus trabajos previos en torno a los paisajes de Mazarrón, pero Thalassa tiene una complejidad mayor. Los griegos utilizaban dos términos para hablar del mar, para nombrar el mar. Uno es Thalassa, con acento en la segunda A, y Thalassa en griego clásico significa el mar en su mayor extensión, infinito. Y utilizan otro término también domiciliado en el castellano, que es pélagos, y que está asociado siempre al peligro, al riesgo, a la profundidad. El pélagos está siempre invocando el naufragio. No se atraviesa el pélagos, se atraviesa Thalassa. Se navega por Thalassa, se naufraga en el pélagos. El pélagos está lleno de fantasmas, de monstruos. Tú has preferido Thalassa. De todas las artes, la música es la que mejor expresa los problemas del arte contemporáneo. Va siempre por delante de las otras artes. Va por delante de la pintura, va por delante de la escultura, va por delante de la arquitectura. Solamente se podría asociar su complejidad y perfección a la poesía. ¿Por qué? Porque la materia de la música es la más abstracta de todas las materias de las artes. Y al ser más abstracta, eso que llamamos composición, le es como más fácil desde el punto de vista no solo formal y lógico, sino también acústico. De todas las artes, la que ha sufrido más profundas revoluciones a lo largo del siglo XX ha sido la música. Y hoy es imposible abordar el debate desde el punto de vista filosófico, teórico, crítico, de los problemas del arte contemporáneo sin tener una alta competencia en los problemas de la música. Pedro esto lo sabe muy bien. Y lo sabe porque desde dentro el paisaje musical se hace cada vez más complejo. En 1911, un pintor conocido de todos vosotros, que se llamaba Vasily Kandinsky, pintó, se atrevió a pintar, no le había concebido un cuadro que en la historia del arte se ha llamado primera acuarela abstracta. Primera acuarela abstracta. Es un cuadro que Kandinsky no firmó porque le produjo pánico. Toda la gran pintura romántica, yo acabo de regresar de Moscú de 2 semanas ahora, montado una exposición en el MoMA de Moscú el pasado martes. Esa intensidad de los colores rusos asociados a la gran tradición europea se descomponían y aparecían como sueltos, acuosos, como flotando. Kandinsky se aterroriza
y prácticamente sabe que aquella acuarela abstracta es el manifiesto de la disolución de la pintura. Escribe un texto que llama Emanzipierung der Farbe. Él escribe en alemán, vive en Múnich, y lo llama la emancipación del color. El 1 de enero de 1911, apenas unas semanitas después,